Hoy es el Día Mundial del Paludismo. La malaria o el paludismo es una enfermedad parasitaria que provoca fiebre muy alta, de difícil control, escalofríos, síntomas de gripe y anemia. Este padecimiento es ocasionado por un parásito que se transmite de un humano a otro por la picadura de mosquitos anófeles infectados. Está considerado como un problema grave de salud pública por la Organización Mundial de la Salud, que afecta principalmente a países tropicales y subtropicales. Este organismo calcula que se presentan más de 200 millones de casos de malaria cada año y en ese lapso de tiempo más de 660,000 personas mueren por esta causa, principalmente niños menores de 5 años del África subsahariana. Es importante mencionar que la malaria o el paludismo también representa un fuerte riesgo para los viajeros a climas cálidos. Se sabe que la mayoría de las personas que habitan en zonas donde la malaria es común han desarrollado cierta inmunidad hacia la enfermedad. Sin embargo, los turistas que visitan estos lugares deben tomar sus precauciones. Irlanda Maya, Foro TV. Para hablar acerca del Día Mundial del Paludismo nos acompaña el día de hoy el doctor Guillermo Burgos, especialista en medicina interna. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Marta Guzmán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues hoy el Día Mundial del Paludismo y sobre todo hacer hincapié en la detección y tratamiento oportunos, ¿no? Claro, es que sí llama la atención, yo creo que para irnos ubicando en el tema, que al hablar de paludismo daría la impresión de que estamos hablando de un padecimiento poco relevante o que es parte de la historia de la medicina. Y realmente el paludismo es actualmente la parasitosis más importante en toda la humanidad. Ya se mencionaba en la cápsula que hay muchos millones de brotes de paludismo al año en 107 países, incluido por supuesto México, y que se considera que alrededor de 1 millón de muertes se presentan por este padecimiento. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en enero de este año, emitió un comunicado bastante dramático de que en África, cada minuto, un niño muere por paludismo. Entonces, eso nos habla de que es un padecimiento muy actual, inclusive está por arriba de otros padecimientos infecciosos que tienen más fama, como el SIDA o hepatitis, y que requiere de un tratamiento oportuno y un diagnóstico temprano, ¿no? Sí, ahora, ¿cuál es la diferencia entre paludismo y malaria? Son sinónimos, de hecho son sinónimos. Este padecimiento que es causado por un parásito denominado Plasmodium, que como ya se señalaba, un insecto llamado mosquito anófeles es el que lo transmite al ser humano, genera el cuadro clínico y el nombre a través de la historia cambió. Paludismo surgió de la palabra pantano y más adelante en Italia le llamaban malaria refiriéndose al mal aire, pero finalmente son sinónimos para fines prácticos. Bueno, y en los 50 en México era la segunda causa de muerte, el paludismo. ¿Cómo estamos ahora? Sí, ha mejorado en ese sentido muchísimo. Hubo muchas campañas por parte de la Secretaría de Salud, se había pensado que se había erradicado alrededor de los 80, sin embargo, bueno, repuntó el padecimiento y actualmente se presenta en bastantes áreas del país. Está en el sureste, hay un brote importante en Michoacán, en Nayarit y en prácticamente todas las zonas tropicales del país. Afortunadamente, con la detección temprana, la mortalidad es menor al 1%. Entonces, en ese sentido estamos bien en México. ¿Qué le pasa a un enfermo de paludismo? Sí, el paciente que adquiere la infección, que fue picado por el mosco anófeles, lo que va a empezar a desarrollar es un cuadro inicialmente muy parecido a otras enfermedades. Presentan fiebre, dolor de cabeza, náusea, mareo, y a medida que transcurren los días, el cuadro va tomando característicamente un patrón en la fiebre muy típico. La fiebre se presenta en forma muy intensa, cada 2 o 3 días únicamente, acompañado de una sudoración muy intensa y de escalofrío también que llama la atención. Y es lo que hace sospechar el diagnóstico. Para pensar en paludismo se requieren, creo que 3 cosas, básicamente. Número 1, el ser habitante o el haber visitado un estado endémico del paludismo, el cuadro clínico característico que estamos platicando, y ante la sospecha del médico, el diagnóstico por laboratorio es muy fácil. Se ve en el microscopio la sangre del paciente y ahí se puede ver el parásito dentro de las células. Está en la sangre este parásito y lo adquiere una persona pues a través de esta piquete del mosquito, ¿no? ¿En qué lugares de la República Mexicana es común este mosquito anófeles? Bueno, predomina en el sureste, como comentábamos, en Quintana Roo, en Tabasco, en Chiapas, Michoacán, en la Tierra Caliente y en Guerrero y en Veracruz también hay bastantes casos. Okay. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Sí, afortunadamente existen varios medicamentos antipalúdicos, como la cloroquina o la primaquina, que si se administran oportunamente, permiten que el paciente, de estar en una condición muy grave, en pocos días se recupere y pueda reincorporarse en sus actividades.
Esos medicamentos se encuentran disponibles en todo el país y realmente, si se inician oportunamente, permiten que la recuperación sea casi inmediata. Lo que comentábamos, un paludismo bien tratado y rápidamente tratado no tiene mortalidad. No tiene por qué ser mortal. Así es. Así es. Es importante recalcar que no, si ya te dio, te puede volver a dar. Ah, claro. O sea, claro. no hay inmunidad, ¿no? Así es. No se crea inmunidad. Sí, las personas que viven en los lugares donde hay mucho paludismo, generalmente han tenido ya varios brotes en su vida, ¿no? Ya hasta ellos conocen las manifestaciones muy claramente. Y hay casos de paludismo crónico o paludismo recurrente, efectivamente. Y no se ha podido desarrollar hasta el momento una vacuna eficaz todavía. Tenemos Sí, una pregunta también. del público que me parece interesante justamente porque va a viajar a África, ¿no? De la señora Micaela, dice, su hija va a salir para África, a Ruanda. Quiere saber si se toma el medicamento indicado cada semana o preferible diario. Ah, sí, es un buen comentario. Al no existir una vacuna y al ir a un lugar, como es en el caso del África del Sur, en que sí es altísima la incidencia de paludismo, se recomienda en muchas ocasiones el tomar el tratamiento preventivo y puede ser una tableta en forma diaria durante el tiempo que esté ¿En qué de viaje. consiste? ¿Qué tiene esa tableta? Ah, es cloroquina, señor, el medicamento se llama cloroquina. Y Aunque no te haya dado, es como preventivo. es preventivo, sí. De hecho, por ejemplo, los americanos, que somos de los muy cuidadosos en ese sentido, y Estados Unidos es de los pocos países que no tienen paludismo, cuando envían misiones diplomáticas o turistas a África, sí sugieren el tratamiento preventivo con medicamento, aún sin padecimiento, ¿no? ¿Y esto por qué evita que si te pica el mosco te dé el paludismo? Sí, porque finalmente en el momento en que entra el parásito a la sangre, ya es el medicamento que es capaz de matarlo, de inactivarlo por completo. O sea, ahí va y ataca, pues. Así es, así es. También se había comentado que se están volviendo resistentes los parásitos a los medicamentos. Sí, ese problema se ha dado particularmente en África. En México hay varios tipos de plasmodiums. De hecho, son como 150 tipos de plasmodiums y de todos ellos hay 4 muy relevantes. El falciparum, que es el más grave, que se queda en África y ese que ha creado mucha resistencia a medicamentos. Y el vivax, que es el que hay más frecuentemente en México, sin resistencia a medicamentos y de un comportamiento mucho menos agresivo. Entonces, las opciones cuando uno viaja a un lugar en que hay paludismo es tomar el tratamiento preventivo, que es una opción, no siempre la mejor, depende de la duración del viaje y el lugar al que va a ir. Y al regresar, tener presente que la infección puede presentarse un par de meses después. Es típico que alguien se va de vacaciones a Panamá o al Caribe mexicano, regresa y 2 meses después desarrolla un cuadro de fiebre y al estar en la Ciudad de México, que no es un lugar donde exista habitualmente paludismo, el médico no piensa en el diagnóstico y se retrasa el mismo. Entonces, para uno como mexicano, un habitante de la Ciudad de México, es útil saber que si va a una zona donde hay paludismo, el cuadro al regresar a su ciudad natal puede presentarse 2 o 3 meses después. Entonces, y es un dato que a veces el médico lo omite y el paciente también. Y pues sí puede prevenir complicaciones. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por comentarnos este paludismo o malaria hoy, que es Día Mundial del Paludismo, doctor Guillermo Burgos. Gracias. No hay de qué. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ver un poquito más de este paludismo con la respuesta digital de Daniela Escalante. La Organización Mundial de Salud ofrece un sitio web con información relevante y oportuna sobre diferentes enfermedades y su impacto en el individuo y el mundo. En su página oficial, que es www.who.int, encontrará su contenido en 5 idiomas. Para elegir español, solo da clic en la esquina superior derecha donde aparece esta opción de idioma. El día de hoy encontrarás en el inicio información sobre el paludismo, ya que por ser el Día Mundial del Paludismo se hace un esfuerzo colectivo por generar conciencia alrededor de este padecimiento. Soy Daniela Escalante y esto fue La Respuesta Digital. Gracias, Marta, por venir hoy otra vez aquí a hablar de un tema pues, no muy conocido, pero en el mundo médico, pues sí, es una enfermedad importante. Y se puede prevenir, que es algo que también hay que tomar en cuenta cuando viajamos, sobre todo a la playa, a lugares donde hay mosquitos. Así es, pues muchas gracias. Vamos a ir rápidamente a una pausa, volvemos con más aquí en Paralelo 23.